Placer tenerlo aquí, de verdad. Gracias a vos. No, es increíble, de verdad. Estoy soñado yo aquí. Gracias. Sí. He soñado también para mí. Mi nombre es Alicia Grasso. El respeto al diferente es una palabra, porque tiene que ser un entendimiento, una comprensión hacia el diferente. Compártenos cuál es tu concepto de corporeidad, cómo tú la concibes. Un cuerpo con muchos cuerpos. Soy un cuerpo físico, mental, emocional y espiritual, pero ¿cómo percibo esos cuerpos? Cuando nosotros entendemos esto, empezamos a actuar en forma diferente con el otro y con nosotros mismos. Los cuerpos tienen su lenguaje. Ahí está a la nueva escuela que está poniendo el acento en la creatividad y que está dando la posibilidad a los docentes de crear. Bienvenidos de nuevo aquí con, el día de hoy tenemos una invitada sumamente especial, una gran referente de la educación física. Estamos aquí con la doctora Alicia Grasso. Doctora, si se puede presentar un poquito quién es, qué hace. Bueno, mi nombre es Alicia Grasso. Soy maestra normal nacional y cuando estaba terminando la carrera de magisterio, me decidí por educación física porque teníamos nosotros que visitar distintas instituciones y cuando entré al profesorado de educación física me deslumbró porque lo primero que pensé fue qué lindo poder enseñar al aire libre o en estos espacios, no tener que estar dentro de un aula. Eh, bueno, ese fue el primer amor con la educación física que me ha dado durante toda mi vida solamente satisfacciones. Tuve la fortuna de poder trabajar en el nivel primario, en inicial, en secundario, en universitario, en formadora de formadores, en investigación, bueno, en todas fue fluyendo mi carrera hacia este momento en que soy facilitadora de una temática un poquito complicada que me pareció cuando tuve que investigar sobre ella, que era la corporalidad. Pero bueno, eh, a través de esa investigación pude publicar libros, pude dar capacitación en esta temática, pude llegar acá, por ejemplo. Exacto, sí, todo Llegar acá. Este, y a la vez me fui formando y encontrando cada vez más posibilidades dentro de mi profesión, dado que por tener una familia numerosa, como que mi profesión, yo pensé que iba a quedar relegada en un segundo plano, que sí fue de alguna forma limitada en el momento en que tuve que criar a mis hijos, fue más limitada el ejercicio de mi profesión, pero después fui creciendo, a medida que crecían mis hijos, fui creciendo yo también. Sí, qué curioso. Perfecto. Justo aquí en la escuela la tenemos como una gran referente de la corporeidad, ¿no? Siempre que abordamos el tema es ya la doctora Grasso y citamos, compártenos cuál es tu concepto de corporeidad, cómo tú la concibes. Bueno, cuando yo estaba estudiando la licenciatura en educación física, que es a nivel universitario, tuve que hacer una investigación sobre este tema. Y me apasionó también porque es un concepto diferente de cuerpo. Hasta ese momento, nosotros como profesores de educación física pensábamos en cuerpo y mente, en una dualidad. Y
se me abre un concepto que es diferente, que ya empieza a jugar otros aspectos que no es solamente el físico y la mente, sino que entra la emoción y el espíritu. Y a través de esto, ¿qué sucede? Que, que veo cómo nosotros vamos configurando la idea de cuerpo, un cuerpo con muchos cuerpos. Como que, bueno, soy un cuerpo físico, mental, emocional y espiritual, pero ¿cómo percibo esos cuerpos? Esos cuerpos, el físico con los cinco sentidos físicos, pero los otros tres son sentidos intangibles, no son tan visibles, son interpretaciones que vamos haciendo a través de sensaciones, de impresiones, ya se desdibuja un poco esta cuestión universal y empiezan a aparecer eh, interpretaciones personales. Y de esa manera entendemos que vos podés entender que tu corporeidad es eh, un cuerpo hasta donde llega tu piel, por ejemplo. Y otro puede entender que su corporeidad es hasta donde llega mi comunidad. Y otro puede entender que su corporeidad es hasta donde es todo el planeta, y más, el universo y más. Entonces, esta percepción es absolutamente personal y válida. Cuando nosotros entendemos esto, eh, empezamos a actuar en forma diferente con el otro y con nosotros mismos. Empezamos a conocernos a nosotros, conocer cómo somos. Bueno, no soy hasta acá, soy esto, soy lo bueno, pero el otro es diferente, pero, pero lo valido, porque entiendo que el otro es diferente y percibe diferente a mí. Y eso no quiere decir que no sea, que no tenga corporeidad, por ejemplo, No, sí, sí. o que le falte algún cuerpo de la corporeidad. Sí, sí, sí. Eh, Así que bueno, el desarrollo de este tema me fue llevando también a investigar más académicamente, pero también a simplificar más el discurso, para tener una llegada, para facilitar justamente un tema que es filosófico, este, que adopta la educación física, este, para que sea comprensible y como, por ejemplo, acabo de terminar con el taller en donde yo le decía a mis alumnos, bueno, lo que yo quiero es que se lleven vestida la corporeidad. O sea, después de trabajar, después de hacer todas estas cosas, todas estas actividades y dinámicas, este, toda la teoría que a pesar de tener una explicación simple y sencilla, seguía estando en una idea intelectual, en la mente. Bueno, ahora saliendo de estas actividades, ya les queda muy claro que hay un entretejido de todos sus cuerpos. Está además través de estas percepciones está un cuerpo vivido, un cuerpo recordado, un cuerpo mostrado, un cuerpo analizado, un cuerpo interpretado, un cuerpo imaginado, bueno, es un sinfín de cuerpos, que somos este entretejido de cuerpos, que en algún momento alguno toma fuerza. Hay momentos en donde el cuerpo físico, si tengo una enfermedad, si tengo un accidente físico, bueno, el cuerpo físico está tomando más fuerza.
O si tengo una pérdida, una muerte de un ser querido, el cuerpo emocional va a tener más fuerza. Pero bueno, están los otros, Sí, ajá, están los otros para los otros cuerpos que soy yo, sí. que es mi vida. A veces es el cuerpo cultural, a veces es el cuerpo social que, que me está equilibrando, que me está dando vida. Sí, me recuerda mucho eso del cuerpo vivido, todo el cuerpo cultural también, cómo podemos irlo equilibrando, ¿no? O sea, todos somos un mismo cuerpo. Hay un concepto que aquí tenemos que es la corporeidad, es el uso y representación del cuerpo. Sí, Y toda esta perspectiva nos ayuda porque la nueva escuela mexicana que llevamos está enfocada en algo humanista. Y lo que decíamos, o sea, salir de esa dualidad de mente y cuerpo, ahora con la corporeidad, nos permite transmitir un enfoque humanista. este cuerpo así cultural que depende mucho de las etnias, que depende, bueno, también somos de la etnia que venimos, somos de la sociedad en la cual estamos viviendo. Es fundamental el respeto al diferente. El respeto al diferente es una palabra, porque tiene que ser un entendimiento, una comprensión hacia el diferente. El otro es así, no tiene la misma apariencia que yo, no tiene, eh, no viste igual que yo, no habla como yo. eh, Entenderlo, porque también los cuerpos tienen su lenguaje. Entender el lenguaje de los ojos, entender el lenguaje de un gesto, entender, y aun cuando sea contradictorio, porque hay culturas que no miran a los ojos, hay culturas que no se abrazan, y no quiere decir que no se quieran, no quiere decir que no estén haciendo un contacto con otro, lo están haciendo de otra manera. Y de ahí parte el respeto, cuando yo entiendo que el otro percibe y se manifiesta de otra forma y que eso no significa que está mal, por supuesto. También existe una moral, una conciencia, una ética, ¿no? Porque no podemos decir está bien todo lo que hace el otro, cuando un otro de pronto transgrede mi libertad o me dañe. No, eso no. Este, evidentemente tiene que haber un límite. Pero bueno, a lo que voy es esto, es poder eh, entender no solo a la otra persona, sí, porque eso también nos ayuda. Bueno, esta otra persona ve el mundo de otra manera, ve a los animales de otra manera a la que yo los veo. Ve a las plantas, ve a la naturaleza de otra manera. Por ejemplo, la cultura ancestral de ustedes, la cual se apoya tanto en la veneración a la naturaleza, a los animales y demás. Bueno, esta cultura lo ve así, está viendo un nivel superior, un nivel divino, de esta manera, un misterio de esta manera. Yo, por ahí, si soy católico, lo estoy viendo con una estampita con la Virgen o qué sé yo, con algo Sí, 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 con algo así. diferente. Pero no puedo menospreciar, discriminar al diferente. Sí lo entiendo. Y yo pienso que cuando nosotros tenemos en claro estos cuerpos de la corporeidad, en donde estamos viendo, bueno, no, este tiene 4 cuerpos nomás y no llega ni siquiera al espiritual. ¿No? Sí, ¿qué es eso? No es así, Exacto. sino que tiene los mismos que tengo yo y que
son infinitos en la medida en que yo los voy conociendo, en la medida en que yo me doy cuenta que los tengo. Sí, de acuerdo a la experiencia, lo que vas viviendo, ¿no? Va comentando qué cuerpo se desarrolla más. Que no es, que puede ser evolutivo, porque puede ser evolutivo si sos un niño, bueno, por supuesto que va a ser un cuerpo más sensorial, este, pero evolutivamente también cambiamos de cuerpo, de todos los cuerpos vamos cambiando. Este, y hay momentos en donde sí, hay un desarrollo más, quizás de una motricidad, hay crecimiento mayor de uno, pero lo que no significa que está creciendo este y este otro no. Están creciendo todos simultáneamente. A veces a mí me asombra que un joven de 21 años me está hablando y me está diciendo cosas que yo las descubrí, no sé, a los 50. Sí, exactamente. Entonces, bueno, que yo tuve una evolución de acuerdo a mi historia, de acuerdo a mi historia familiar, mi historia social, de acuerdo a lo que viví, a mi cuerpo vivido y a lo que interpreté de mí misma. Porque también en algunos momentos yo interpreté, por ejemplo, que yo iba a ser profesora de educación física y me iba a jubilar. Sí, actos, Y no fue así. no, fue súper Entonces, radical el cambio. y eso en algún momento de mi vida lo pensé. Uno evoluciona, todos evolucionamos. Y nuestra corporeidad se expande o se contrae. No significa que muere, digamos, ¿no? Sino que se expande o se contrae según, eh, según lo que vamos viviendo. Sí, todo lo que me comenta es muy cierto, porque de acuerdo a la experiencia, lo que vamos viviendo, va construyendo y nutriendo ese cuerpo que vamos a ir eh, perfeccionando, ¿no? Y ahora, ¿cómo podemos nosotros transmitir este concepto de la corporeidad en nuestras clases de educación física? Muchos de los que van a ver este video son alumnos y profesores en formación. ¿Cómo nosotros podemos aterrizar la corporeidad y fomentarla en los patios escolares? Bueno, eh, cada uno de nosotros, una vez que entendemos que incorporamos la corporeidad, justamente en el libro anterior, a este último que estoy presentando ahora, en el libro La corporeidad incorporada, que es un libro anterior, en el cual, después de una explicación teórica de lo que estamos hablando, yo tomé las experiencias de diferentes profesores que trabajan, cómo trabajaron la corporalidad. Por ejemplo, te doy un ejemplo que es el que me gustó muchísimo. En uno de mis primeros libros hay una actividad que se llama la caja cabeza, que es en donde con una caja de cartón eh, el alumno va trayendo diferentes elementos de su vida que piensa que son importantes, fotos, muñequitos, lo que sea, o los dibuja o los pega en la caja del lado de afuera. Le hace dos agujeros en algún momento, se la pone porque se pone esa cabeza con todas sus vivencias, digamos, pegadas ahí, ¿no? Y pasea eh, con otros alumnos, ¿no? En donde se cuentan, ay, que tenés acá puesto, por ejemplo, el palo de hockey, que te colgaste acá porque soy jugador de hockey, porque, bueno, en fin, diferentes cuestiones. Bueno, la profesora de corporeidad en Argentina, la profesora que da la materia corporeidad en el profesorado de educación física de Paraná, Entre Ríos, que es una provincia de Argentina,
que sacó de mi libro, sacó esta actividad, la hace con sus alumnos de 20 años, que son los que están estudiando educación física. Hace esta actividad, la graba, saca fotos, me la manda diciendo qué bien que salió, lo contenta que estaba, todo lo que hicieron, me lo cuenta. Hablamos por teléfono, Sí. muy lindo. Todo esto, a los 2 o 3 días, me manda de acá de México, yo asesoré a Hapsiri, que es un estudiante de la SEF, que su tesis era corporeidad. Entonces yo la había ayudado, ella había leído también mis libros y yo le había monitoreado, aprobó por supuesto la tesis, bien, todo, bueno. Ella hizo la caja cabeza con sus alumnos del jardín de infantes, del nivel inicial. Y me manda las fotos y me manda y me cuenta cómo fue la experiencia. Entonces a mí me impactó tanto porque digo, contestando a tu pregunta, incorporaron algo que yo propuse en un libro para escuela primaria. No lo hicieron en primaria, lo hicieron Nivel antes, sí. a los 20 para personas de 20 y personas de 5 años. Y prácticamente al mismo tiempo. Bueno, esas experiencias, por supuesto, les digo, bueno, las van a, no solo la foto, sino que van a dar un testimonio. Y en este libro, como te digo, la corporeidad incorporada, no hay actividades mías, quizás desde inspirados en una actividad o inspirados en un concepto, quien dio deporte, hay esta experiencia que yo te digo, hay de deportes, hay todo, bueno, es una gama de cómo cada uno aplicó a su manera e interpretó a su manera algo que yo en su momento lo pensé de otra manera, para otra población, Sí. digamos, Sí. ¿no? Así que bueno, está justamente en la creatividad, y acá pongo el acento, que es gracias a la nueva escuela que está poniendo el acento en la creatividad y que está dando la posibilidad a los docentes de crear. Bueno, tenés todo este bagaje intelectual, este, crea, crea con tus alumnos, te va a salir te va a salir. Sí, no, es que es súper cierto eso, no lo había asimilado a la creatividad, cómo va súper de la mano con la corporeidad y esto de ir agarrando y analizarlo y yo poder también crear algo más y empezar a fomentarlo, ¿no? Y que alguien más lo tome y "Ah, yo le agrego esto, y ahora yo le agrego esto". Es impactante cómo el trabajo va llegando a diferentes lugares. Esa es la idea mía, por lo menos, porque me acuerdo que en una conferencia puse como final la foto de mi hija, que en este momento tiene 38 años y ahí era una niñita que estaba saliendo del mar en Cancún, estaba saliendo del mar y había un montón de pájaros alrededor, ¿no? Y entonces esa foto que le había sacado, eh, fue el término de una conferencia y eso era la idea es, bueno, a ver, que de su cabeza salgan todos estos pájaros, que vuelen todos estos pájaros que son ideas para aplicar, las tienen que generar ustedes. Sí, es nuestra voluntad, esa parte, ese ímpetu de querer hacerlo y sacarlo de tu. Es muy bonita esa analogía que comentas, son los pájaros acá afuera, todo muy lindo. Bueno, también hay, por ejemplo, también hay una dinámica que se llama Despeinando Ideas. Y bueno, hay muchas dinámicas que vamos creando entre todos,
que vamos creando entre todos. ¿En qué consiste ese de despeinando ideas? ¿Cómo? Porque sí me intriga. Esa no sé si la hice, ¿en qué congreso la habré hecho? Porque también, según el congreso y según el grupo que tengo, como pasó ahora, que con este grupo de pronto no hubo un espacio que yo imaginé que iba a ser más amplio, entonces, bueno, voy a cambiar, no va a ser de desplazamiento, va a ser acostados en el piso, no bailaremos por todo el espacio, sino que, bueno, acostados en el piso, que bailen las manos y que bailen los pies. Como Una cucarachas. cosa así, algo, esa creatividad Exacto. es esto, es una idea. Bueno, esto no puede ser otra idea. Y bueno, sí te voy a contestar esto. La dinámica es así, es una dinámica en un taller. Me gusta ir desde de lo individual a lo grupal. Individual, grupo pequeño, grupo más grande, grupo total. A veces se puede dar, a veces no, porque depende de la cantidad de personas. En ese grupo total se forma un círculo, sentados muy cerca, sentados tipo indio, ¿no? Uno detrás del otro, y entonces cada uno, con una música apropiada, tiene que despeinarle las ideas al que tiene sentado adelante. Entonces, con masajes que se deben hacer con la yema de los dedos, y ahí empezamos a pasar en distintos apoyos de la mano en la cabeza. Bueno, todo esto, dejarse, porque también, no que vine peinado, que vine con levilla, que cómo hago, bueno, dejarse tocar y dejarse despeinar una idea. Está muy curioso. Este, y bueno, después de haber vivido eso, cada cual hace su devolución y y bueno, vaya a saber las ideas que dejaron o las que no dejaron, Sí, sí, sí. o lo que se sintió. Porque nosotros, como educadores de educación física, creemos que no tenemos ningún problema en tocar o dejarnos tocar. No es tan fácil. No es tan fácil, porque tenemos contactos habilitados Exacto. y otros contactos generalmente no están habilitados con un desconocido. Sí, sí, sí. Entonces, tiene que haber un clima especial, tiene que haber algo, eh, hay que ir llegando con una metodología, Un trabajo de ¿no? confianza. Ahora, toda esta metodología, yo creo que como profesores de educación física tenemos muy buenas metodologías en todo. Entonces, bueno, usémoslas. Saber cómo. Ahí vemos muchos que la admiramos, ¿no? Todo su trabajo, todo su proceso, escritora, conferencista. Trajo un concepto que ahora todos ocupamos. ¿Qué consejo nos darían para aquellos que queremos seguir sus pasos? Que quisiéramos ser una figura como usted lo es ahora. Lo que te acabo de decir, creatividad, porque yo no sé cuál va a ser el camino de cada uno. Yo sé el camino que usé yo. A mí, eh, el rector de la universidad me dijo, ¿por qué no haces la investigación sobre corporeidad? Y yo lo miré y digo, pero es muy difícil. Me dice, bueno, Sí, como que bueno, a ver, entiendo, sí. ¿qué podés hacer? Este, y bueno, esto, si de pronto hay alguien que dice, ah, no, pero esto es muy difícil. No, bueno, a ver, ¿cómo lo hago fácil? Exacto. ¿Cómo lo hago fácil? ¿Qué busco para hacerlo fácil? La gran, el gran tesoro que yo tenía era el haber trabajado en todos los niveles y yo tenía ejemplos del patio, ejemplos del deporte, ejemplos de atletismo, ejemplos de
de todo, de una ronda, bueno, Mucho bagaje. todo eso ayudó a poder explicarlo más fácil. Este, y bueno, también está, cada uno va a encontrar su camino. Por supuesto que el camino siempre es, pienso, que en una investigación como investigadora, pienso que siempre es un sustento eh, epistemológico, un sustento intelectual, un sustento filosófico. Tiene que haber un sustento científico, Sí, vamos a sí, decirlo de esta manera. Tiene que haber, que no creo sobre la nada, creo sobre lo que yo estoy convencido, y estoy convencido porque tengo ese sustento. Entonces, siempre tiene que haber un sustento, eh, académico, vamos a llamarlo de esta manera. Y después hacer esa transposición didáctica, bueno, que la da justamente el contacto con los alumnos, el contacto con el otro, porque es fundamental el contacto con el otro. sí, 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 es imprescindible, ¿no? Traer Sí, ese cambio ese de feedback. información exacto, el feedback. Perfecto. Y Una frase que a mí sí, me gusta mucho es, cuando uno enseña, todos aprenden. Y a mí me pasa continuamente. Así sí, que, sí, sí. por si me pasa a mí, ¿por qué no le puede pasar a otro? Y capaz que le pasa de otra manera, no como me pasó a mí. Sí, el cuerpo vivido, ¿no? Cada quien una Claro, experiencia distinta. claro. Exacto. Muy bien, profesora. Pensé que tiene el tiempo contado. Quisiera nada más que termináramos con un consejo que nos pueda dar a todos. Algo que quisiera compartir su experiencia aquí, no sé, cualquier pensamiento que usted quisiera externar. Mi pensamiento es, así como te dije, gráfico, ¿no? Como dije, este ejemplo de la foto de los pájaros volando, de dejarse despeinar por la vida, de dejarse, eh, y también de fracasar, porque el fracaso es necesario fracasar. De pronto probé esto y no funcionó. Estaba también en esta escuela y resulta que no pude sostener ese trabajo por X motivo. Bueno, en esos momentos, en los momentos del fracaso, generalmente el que tiene que ponerse fuerte es el cuerpo espiritual. Y poder encontrar la, yo no sé si decir oportunidad, pero poder encontrar la motivación. Bueno, habrá algunos de los otros cuerpos de nuestra corporeidad que va a ayudar a la motivación, que sería no rendirme jamás. Sí, así No debe me ser. rendirme jamás. Bueno, esto sucedió así, lo entiendo, buscaré la forma de entenderlo cuando estaré un poquito más tranquilito, vamos a decir, ¿no? Cuando estaré un poco mejor, este, no es el fin de mi vida ni el fin del mundo, de mi mundo. Ojo, no es el fin de mi mundo, no es el fin de mi corporeidad. Ah, bueno, puede haber otras cosas, puede ser de otra manera. El consejo es ese, no rendirse en la felicidad de estar vivo, porque justamente, ¿de dónde parto? De Merleau-Ponty, que dijo, que fue el primero que habló de corporeidad cuando dijo, mi cuerpo es mi vida. Todo lo que yo considero que es mi vida es mi cuerpo. Entonces, la palabra cuerpo quedaba cortita. Había que alargarla por lo menos en las sílabas. Sí, sí. Y dijo, soy una corporeidad. Y ahí esto es, no achicarse en algún momento cuando la vida nos da algún revés, y seguir expandiéndonos. Ese es el único consejo que me parece que
abarcaría todo. Sí, es una gran frase para terminarlo, doctora. Muchísimas gracias por su tiempo. Un placer tenerla aquí, de verdad. Gracias a vos. No, es increíble, de verdad. Estoy soñado yo aquí. Gracias. Sí. He soñado también para mí. Sí, ya somos dos. Y No, también que me esperaste un montón. sí, sí, Me fue un esperaste un ratito. montón porque estaba requerida por todos lados. Sí, yo por eso ayer hablaron acá y acá y acá. Sí, Pero no, de verdad, gracias. muchísimas gracias por su tiempo, Gracias. profesora. Muchísimas gracias, profesora. Bueno, De verdad, un placer. Qué plática tan linda. Una persona muy, muy linda, de verdad. vos también. Muchas gracias. Vos también. Vos también con tu paciencia. Mira, que me No, esperaste tanto. y luego con su playera increíble. Ah, ¿Qué más? sí, sí, Sí. sí. Porque cuando estoy en alguna escuela, siempre pido una playera. Porque esta es mi corporalidad en este momento. Exacto, así es. Súper, súper bien. Te agradezco. Mucha agua. No sé si estará ahora Romina, que es la que... Ahora, acompáñenos.